Igualmente, igual. Vamos a ver. Hoy vamos a tratar de Buenas arrancar. tardes, doctor. Buenas tardes, licenciada. Vamos a tratar de arrancar temprano. La licenciada está haciendo ahorita el- la evaluación para el examen de recuperación. Está haciendo el examen y entonces hoy sí tenemos bastantes diapositivas, el tema es bastante grande, es sobre la propiedad y entonces para no ir tan a la carrera corriendo, pues son aproximadamente como 50 diapositivas las que les tengo que presentar. Por lo menos que haya más de la mitad. Casi todos corren para llegar del trabajo, ¿eh? Es un tráfico, la chucha, Y como se pone cuesta. peor por la lluvia. Sí, Sí, hay demasiada lluvia, doctor. totalmente. Y hay que caminar uno más despacio porque los, los, um, los carros se resbalan mucho. Los motoristas también están ahí pendientes y a veces pueden sufrir ciertas maniobras que no son muy acordes y para uno topando. Pero veo que ya la licenciada ya llegó de su trabajo, ya, o sea que ya estamos. No he llegado, doctor. Todavía voy en el tráfico. Buenas tardes, doctor. Gusto Ahí saludarlo. está, El licenciado Darío, muy bien, gracias. Ahí Ah, estaba oyendo lo que dicen. Vaya que algunos tienen suerte de llegar a la clase a su casa. Yo no, yo su clase casi siempre la escucho en el carro. en el carro, ¿ah? Sí, Yo tengo así que es. correr porque yo no puedo pasarla. Y hay veces que en el trabajo es muy difícil pasar la clase y poderse conectar. Y entonces, pues tengo que correr para venir a mi casa a tiempo. Y ahorita es un caos porque hay muchos nuevos pasos a nivel. Sí, La Roosevelt y la San Juan están colapsadas. sí, También sí. el área aquí de zona 12 por el paso a nivel de la 13 calle. Sí, sí, de zona uno y zona 10 para acá donde yo vivo, que es las Charcas, 1 hora me dice, Sí. 57 minutos. Entonces es bien. Y eso es que no estamos todavía presenciales en la universidad. Eso cuando sea lo presencial se va a volver un verdadero caos. Yo estoy aquí hasta Carmen, aquí a la par de la U. Ah, sí. Vamos a Entonces, ver, pues. Bueno, yo digo que habemos 112. Vamos a principiar. Bueno, luego de nuestro corto saludo y deseándoles que tengan una excelente tarde, noche, pues hoy vamos a continuar con el tema de lo que representa el título del segundo libro. Ya vimos de los bienes y de los derechos reales y ahora en el título que dice de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. La propiedad que como vieron dentro de los derechos reales es el derecho real total
pleno, el derecho real pleno de la clasificación que es el goce y la disposición. Propiedad siempre está bajo dos aristas, algo legal y siempre la contraparte, lo ilegal. Para adentrarnos en ello, pues etimológicamente propiedad viene de propietas, o sea, lo que pertenece a una persona o es propia de ella. Antes se daba el res mea est, que la cosa es mía y representaba la identidad entre el objeto y propiedad con un sentido de pertenencia. ¿Pertenencia de quién? De esa persona, de ese titular. Acuérdense que yo les decía que cuando vamos a ver propiedad, estamos viendo que es solo un solo dueño. Sin embargo, ya cuando puedan existir dos o más, entonces ya estaremos hablando de una forma de propiedad, como va a ser la copropiedad. Ahorita es la propiedad. El concepto romano, pues al principio no definía, en ningún momento se hablaba de la propiedad. Y el punto de referencia lo constituyó la recepción en todo el mundo del derecho romano y el desarrollo del jus communis, el derecho de la comunidad. Ya en una obra de Bartolo, pues ya se empezó a hablar de lo que era la posesión y se planteó qué era el dominio al tener esa propiedad. Vamos a ver específicamente a qué se refería con el dominio. En el concepto romano, pues las primeras, las formas de cómo se daban las cosas y fue derivado del poder sobre las personas y sobre cosas que tenía el pater familia. Luego se dieron ya todos los jus, el jus utendi, que era usar, el jus fruendi, percibir frutos, el abutendi, el possidendi, alienandi, que es el poder, el derecho de enajenar, o sea, vender, el disponendi, que es el disponer de algo, y el et vindicandi, que es la reivindicación, que es poder recobrar algo que era de alguien y que uno lo pierde por diversas situaciones. Ya las características específicas que se le fueron dando al derecho romano como un derecho absoluto, omnímoda porque era de solo un grupo. Esta se empezó a hacer es un derecho arbitrario e ilimitado y que fue el abutendi, o sea, un derecho, al ser absoluto, era un derecho de abusar de ese derecho. Fue un derecho exclusivo, no involucraba a terceros y se hizo un derecho perpetuo que no caducaba. Para ello, pues es importante conocer la evolución de ese derecho de propiedad. Ya en la Edad Antigua, al principio, se daba una propiedad religiosa en lo que al principio todo era, lo que se tenía era por deidad, era una posesión divina. Luego las cosas fueron pasando al soberano, él era el que acumulaba todo, y posteriormente este soberano pues le repartía a los súbditos
él le daba lo que él quisiera. Ya posteriormente se dio en esa época, en esa edad antigua, la propiedad colectiva o trivial, en la que primero se reconocía la comunidad primigenia, o sea, lo que la nativa u originaria, que iban adquiriendo precisamente los primeros que habían conformado esa comunidad. Luego esto ya fue distribuida a cada jefe de familia. Importante es que estoy adentrándome en esto, sin embargo, se supone que esto ya lo vieron en el derecho romano y en la introducción al derecho. Y en la edad antigua ya se dio la propiedad familiar ya era específicamente de alguien y este alguien la distribuía como él quisiera. Por lo tanto, en esa distribución que se hacía antojadizamente era muy dificultosa el entregarla a cada quien, y entonces empezó a aparecer la particularización de cada actividad, y entonces ahí se fue creando también parte de lo que era la manufactura de ciertas cosas, y así se fue creando ese concepto de propiedad. Ya posteriormente, propiamente en el derecho romano, pues se dio lo que era la propiedad quiritaria, que el propietario quiritario era el ciudadano aquel romano o el peregrino que podía comerciar y que adquiría una cosa de acuerdo a alguno de los modos que se contemplaba en el derecho civil romano, como ya lo dije anteriormente. Aquí también se daba la bonitaria o pretoriana, y en esta pues ya era reconocida y sancionada por el derecho pretoriano. Al principio, en una solo se debía de hacer frente a una persona, y posteriormente se fueron dando el que tenía la posesión y todos los atributos de la propiedad debía servirse de la cosa y de sus frutos, pero en una forma no era el propietario y no podía emplear ningún modo de enajenación, o sea, de poderla transmitir o de poderla vender. Así era la propiedad. Actuaba como propietario, sin embargo, podía usar la cosa, pero no la podía vender. Ya en la Edad Media, pues se dio lo que era la decadencia del Imperio Romano con esa invasión de los bárbaros, y que involucra hasta la caída de Constantinopla con los turcos otomanos. Este régimen de tenencia de tierras favoreció a la nobleza rural y se empezó a estimular la servidumbre. Entonces, esto fue la clara época del feudalismo. Pues esto fue el sistema feudal. Aquí hay cómo fue una de las grandes características. Ahí les dejo la diapositiva. Y posteriormente, pues en el feudalismo, que fue muy importante, ya se daba una fiscalización judicial. Había una concesión y disfrute a cambio de un canon. Aquí es disfrute a cambio de un canon. Y ese canon iba a favor de la iglesia. Luego se dio la caída del Imperio Romano, y por protección de las invasiones vikingas, musulmanas y magiares. Todos estos, los bárbaros, eran todos los que habían rodeado a todo el imperio, a todo lo que era Roma, y ellos fueron los que prácticamente tomaron fueron los causantes
de la decadencia y de la caída del Imperio Romano. Ya en la Edad Moderna, pues se da una hegemonía absolutista. Había un poder real, un poder sobre una cosa. Empezó el surgimiento de la clase burguesa y el nacimiento del capitalismo, limitación del consumo y la liberación del afán de lucro, y ya se empezaba a hablar de la iniciativa privada y con la competencia por los mercados. En esta época contemporánea, que fue característica de la Revolución Francesa, ya se hablaba de una concepción liberal de propiedad. Se tomó como un derecho subjetivo en el cual ya era el hombre, era un libre titular de un conjunto de derechos inalienables, o sea que no se podían vender ni transmitir, y eran imprescriptibles, o sea que no prescribía ese derecho que se obtenía con la propiedad. Había una libertad individual y un derecho de propiedad, autonomía de la voluntad al poder decir qué hacer con esa cosa y poder disponer a través de ello. Por lo tanto, ya se daban los contratos en los cuales se podía crear, modificar o extinguir una obligación, y por lo tanto, y aquí tomó auge lo que era la personalidad jurídica propiamente del propietario. Esta revolución francesa, resumida en una primera revolución política burguesa que produjo reformas sociales, económicas, y posteriormente la abolición del feudalismo, la garantía de la propiedad privada, el surgimiento de los derechos humanos, que constituyó un referente político e ideológico en esta edad ya contemporánea. El derecho, pues, de propiedad se transformó y evolucionó a lo que era la revolución industrial. Ya posteriormente surgían las transformaciones agrarias, los cambios en la propiedad de la tierra, los nuevos sistemas de cultivo, el aumento de la población, así como el descenso de la tasa de mortalidad y una elevada tasa de natalidad que hacía que hubiera una expansión del comercio con innovaciones técnicas como la energía hidráulica y la máquina de vapor. En esta edad contemporánea, las revoluciones liberales, el auge del sistema capitalista, la propiedad privada en sí, el desarrollo de medios de transporte, del comercio y de los mercados, así como el éxodo del campo a la ciudad. Ya hubo un hacinamiento en las fábricas que producía una asfixiante división del trabajo. Luego aparecieron las especializaciones propiamente del trabajo, con una propiedad aglutinada en el Estado. Por lo tanto, de tanto hablar de la propiedad, entonces podemos decir de dónde viene o qué justifica la existencia real de la propiedad. Y para ello hay tres teorías que nos van a tratar de explicar cómo se originó la propiedad. Hay una primera teoría de la ocupación, y esta pues está fundamentada en la apropiación primitiva de las res nullius, o sea, de todas aquellas cosas que no tenían dueño. Y aquí explica el aparecimiento de la propiedad, pero no justifica realmente su existencia. Cada quien se apropió de esas
de esas cosas que no tenían dueño y así se inició la propiedad. Posteriormente se dijo, no, hay realmente lo que justifica la propiedad es una teoría que se tituló del trabajo. Se decía que realmente la propiedad era derivada del trabajo como recompensa a este mismo trabajo. Era una pretensión moral y jurídica al señorío de lo producido. Primero de la ocupación por esas cosas primitivas y posteriormente la teoría del trabajo que era derivado como recompensa del mismo. Había otra teoría, fue la teoría de la ley. El origen de esta establece que el origen de la propiedad se encuentra en la ley y que depende únicamente de la voluntad del legislador. Sin ley no existe ningún derecho y es la ley el verdadero fundamento del derecho de propiedad. Posteriormente hay varias teorías modernas, una cuarta que son las teorías modernas y que esta se dio con la teoría de la personalidad y esta sostiene que este derecho es la proyección del hombre encaminado a la conservación de su existencia y que entonces la teoría moderna se justificaba con la personalidad. Estas se daban de utilidad o servicio que reportaban a la sociedad y estos Leroy Beaulieu y Simbale y Dagnano, que fueron los promotores de estas teorías modernas del trabajo. Las teorías modernas evolucionaron y posteriormente fundamentan la propiedad en una triple manifestación, tanto humana, familiar y social, que esa es el fundamento de esas realmente de las teorías modernas. Manifestación humana, familiar y social. Por lo tanto, ahora podemos decir y preguntarnos qué es entonces propiedad. Y como quedamos que es un derecho, ese derecho va a ser ese conjunto de normas que van a regular algo. Y entonces, el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con las obligaciones que establecen la ley. Este artículo lo leí únicamente porque ya lo leímos en la clase pasada. Por lo tanto, tiene consideraciones importantes en el cual se dice es un derecho. Al ser un derecho, como les dije, es un conjunto de normas que van a regular la conducta de algo o entonces esa conducta es de gozar y disponer ¿de qué? De los bienes, pero que dentro de los límites. O sea, que la propiedad va a tener sus limitaciones y con las obligaciones que van a establecer las leyes. Esto lo vamos a poder ver cuando veamos las limitaciones. Este derecho supone pleno poder jurídico de lo que posee. Si se recuerdan, cuando es derecho real, es el poder jurídico directo e inmediato que tiene una persona para gozar y aprovechar una cosa total o parcialmente y hacerlo valer frente a todos. Entonces se puede emplear con el objetivo que desee. ¿Por qué? Porque se va a tener la disposición. Hay otras
definiciones que han surgido a través de la primera que leímos es una definición legal. Sin embargo, hay quienes dicen que es el derecho en virtud del cual una cosa se encuentra sometida de una manera absoluta y exclusiva a la acción y voluntad de la persona. Es lo mismo en la que ella va a poder gozar y disponer. Es una acción exclusiva de la persona. Por lo tanto, es un derecho absoluto, crea un poder absoluto capaz de limitar cualquier otro poder sobre la cosa, y el ejercicio del derecho queda total, única y exclusivamente subordinado a la voluntad del propietario. Si recordamos la clasificación de los derechos reales, recordamos que son 3 los derechos reales: de goce y disposición, de mero goce, o sea que no tienen la disposición, y los derechos de garantía. A través de eso, pues hay otra definición que dice: es el derecho real pleno de gozar y disponer. No se puede dejar de establecer el goce y la disposición. ¿De qué? De los bienes en forma absoluta y exclusiva, respetando los límites y obligaciones que establecen las leyes. Esta definición es una definición personal, pero debido a hacer un resumen de las definiciones anteriores. Hay otras, como la presencia de normas de derecho privado en un texto constitucional, y entonces ahí, al establecer las normas de derecho privado en lo constitucional, vamos a estar hablando realmente de la propiedad privada. Esta pues va a ser el resultado de una transformación de las constituciones modernas. El hombre es una relación jurídica con las cosas. Y los hombres deben poder tratar libremente sobre todo lo que les interese, lo que sus necesidades les acerquen, y sus contratos se multiplican tanto como sus necesidades. Así lo establece Portalis. Por lo tanto, propiedad, al agregar esa normativa constitucional, hablamos de propiedad privada. Este va a ser el reconocimiento de la propiedad privada como un derecho del individuo para la satisfacción de su interés personal. La propiedad privada se considera como una atribución o prerrogativa del individuo que se afirma proviene del orden natural, entendido como aquel estadio en el que todos los hombres son libres e iguales por naturaleza, como lo establece John Locke. En el artículo 39, ¿alguien tiene su constitución? A ver, queremos ver si... Artículo 39. Sí, licenciado. Por Se favor, lo leo si gusta. compañera, sí, por favor. Artículo 39. Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio. Sí, ¿Sigo? Perdone. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Bueno, entonces aquí podemos que la propiedad privada garantiza la propiedad como un derecho inherente y que establece que toda persona puede disponer libremente. Pero ¿qué representa la palabra disponer? El verbo disponer. Y tiene
derecho al uso y disfrute de sus bienes de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. O sea que va a ser muy importante dentro de la definición es el gozar, que es el uso y disfrute, y de la disposición, tal así como fue definida la propiedad. Entonces, ¿qué hace que podamos establecer en qué consiste esa función social del derecho de propiedad? Si ustedes lo ven aquí, en este dice, el Estado va a garantizar el ejercicio de este derecho y el desarrollo nacional en beneficio de todos. Por lo tanto, la conexión propiedad-libertad aparece compensada por la vinculación con el principio de solidaridad. No dañar y sí beneficiar a la sociedad. La superación del egoísmo individualista ante la imposición de vínculos, límites y obligaciones del derecho de propiedad y que han de ser observados por su titular en su ejercicio con la intención de compatibilizar la satisfacción de sus intereses con los más generales de la colectividad. O sea, que yo puedo tener derechos, pero no puedo abusar. No puedo abusar de ese derecho. Voy a tener la imposición de esos vínculos, límites y obligaciones de ese derecho de propiedad. Por lo tanto, no es una propiedad absoluta, sino que va a tener sus limitaciones. Puedo gozar y disponer, pero va a tener sus limitaciones. Por lo tanto, en la función social del derecho de propiedad, la facultad de dominio ya no está integrado solamente por un poder de libre disposición, que es lo que les estaba explicando, sino también por deberes y obligaciones derivadas de la exigencia del principio constitucional de la función social. O sea, esas exigencias de esa normativa de la Constitución, eso representa la función social del derecho de propiedad. El decreto 529 del Congreso de la República, la ley de expropiación, se entiende por utilidad o necesidad pública o interés social para los efectos de esta ley todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual. O sea que yo tengo esa limitación y esa función social va a estar establecida en la satisfacción de esa necesidad colectiva. Entonces, ahí está más que claro en qué consiste la función social del derecho de propiedad. Entonces, nos queda saber qué es ese dominio o qué es decir que voy a gozar y que voy a disponer. Pero primero, ese dominio es el que se va a atribuir a su titular todas las facultades que puedan ejercerse sobre las cosas y derechos que surjan del pensamiento humano dentro de los límites que establece la ley. Es una manifestación de la plenitud general que va a constituir la propiedad, porque yo puedo gozar y disponer, aunque voy dentro de los límites que establece la ley. ¿Pero qué es el dominio? Ese dominio va a ser el poder físico
que se ejerce sobre una cosa con intención de manejarse como verdadero propietario de ello. Yo tengo el contacto con esa cosa y esa es mía. Yo soy el verdadero propietario. Es esa posibilidad amparada del derecho de identificar una cosa corporal para obtenerla y tenerla y ejercer actos sobre ella que van a implicar el máximo aprovechamiento de sus ventajas o utilidades. Por lo tanto, ese derecho de usar, gozar y disponer de una cosa, siempre que no se haga de ella un uso prohibido por las leyes. Derecho de usar, gozar y disponer de una cosa. Entonces, las facultades del dominio van a ser dos: de disposición y de uso. En el uso se da el aprovechamiento. En el uso es la utilización del bien. Y en el aprovechamiento va a ser el disfrute de los beneficios o frutos que dé la propiedad. Pero la disposición que yo pueda tener en estricto sensu va a ser enajenar. A ver, ¿quién tiene un diccionario que me pueda, diccionario real de la Academia Española, que me pueda leer qué es enajenar? Vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos. Vaya. Segundo, sacar Entonces, a alguien fuera de... Exacto, ¿verdad? Entonces, esa es la disposición, pero va a tener la disposición si es el verdadero propietario, si tiene la facultad del dominio. Entonces, él va a poder usar y aprovechar y disponer, puede enajenar, pero también puede gravar. Y al decir gravar es imponer una limitación sobre un bien a efecto de garantizar con el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, yo tengo una casa y necesito hipotecarla. Entonces, impongo sobre la casa la limitación o el gravamen sobre ese bien inmueble a efecto de que con él voy a garantizar que voy a cumplir con mi obligación. Y en la hipoteca, ¿cuál va a ser el cumplimiento de mi obligación? ¿Quién me dice? ¿Cuál va a ser el cumplimiento de la obligación en una hipoteca? Pagar. Pagar, claro. Entonces, yo grabo mi casa, le impongo una limitación al bien como garantía de que voy a cumplir con mi obligación. Si yo pago, no pasa nada con mi bien. Pero si no pago, ahí vienen las complicaciones. Entonces, puedo usar y puedo disponer. Por lo tanto, las facultades del dominio son dos: de uso y disposición, o sea, el uso y el aprovechamiento, y la disposición, o sea, enajenar y poder gravar. ¿Estamos? En la definición de qué es propiedad, en el artículo 464, establece dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones. Los límites se alude
a las restricciones comunes a todo derecho de propiedad y limitaciones que son reducciones del poder del propietario en ciertos casos. Los límites son las restricciones comunes a todo derecho de propiedad, son comunes. Y esas limitaciones van a ser las reducciones del poder del propietario en casos singulares. Lo que no puedo hacer, estoy limitado, no puedo hacer en determinados casos. Y los límites, todo esas restricciones a los cuales están todos los que tienen el derecho de propiedad. La diferenciación presenta importantes consecuencias prácticas, puesto que al ser los límites el régimen normal sobre una determinada categoría de bienes, no hace falta un acto especial para imponerlos y basta con invocar la norma. O sea que están los límites y las limitaciones, ¿en dónde van a estar establecidas? En la ley. Las limitaciones necesitan de un acto especial y expreso de imposición y han de ser probadas. Bueno, leamos el artículo 473. ¿Se lo leo yo, licenciado? Por favor. Artículo 473. Subsuelo y sobresuelo. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones de las leyes especiales. O sea que sea útil. No tenemos más allá de eso, no representa ya nuestra propiedad. O sea que vamos a tener esa limitación. Entonces, no podemos solo el suelo y sobresuelo. Limitaciones de la propiedad. Entonces, en el 474 hay una prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino. En un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina, sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño ulterior. Entonces no se pueden hacer excavaciones ni construcciones cerca de paredes ajenas de copropiedades peligrosas. Y prohibición de plantar árboles cerca de una heredad sin guardar la distancia indicada por la ley. Eso está en el 474. Artículo 475. Deslinde y amojonamiento. Todo propietario tiene derecho de obligar a los vecinos propietarios o poseedores, y él mismo también tiene esa obligación, al deslinde y al amojonamiento, y según la costumbre del lugar y la clase de propiedad, a construir y a mantener a prorata las obras que los separen. El deslinde pues no es más que establecer hasta dónde llega con los mojones, hasta dónde llega su propiedad. Y no más, porque si no estaría uno abusando de ese derecho de propiedad. O sea, no puede establecerse más de lo que se tiene. Yo tengo que delimitar mi propiedad. Tengo también obligación de cerrar el fondo, de modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes y reglamentos municipales, salvo los derechos de servidumbre, que esos los vamos a ver cuando veamos las servidumbres. Una finca
finca, también denominada en derecho fundo o predio. O sea, tengo que delimitar exactamente hasta dónde llega mi propiedad. Tengo la obligación de cerrarlo, o sea, de cercarlo o delimitarlo claramente. Construcciones cerca de edificios públicos. Nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas fuertes, fortalezas y edificios públicos, sino sujetándose a las condiciones exigidas en los reglamentos respectivos. O sea que no se pueden edificar ni plantar cerca de las plazas fuertes y fortalezas y edificios públicos a menos que se hayan hecho y se cumpla con los reglamentos. Las servidumbres, pues, esto es como una servidumbre legal de paso, es en lo que si yo no, hay dos predios, el predio A de un señor y el predio B de otro, pero uno de ellos no tiene salida hacia a lo que es la vía pública. Se debe dar una servidumbre legal de paso. Eso lo vamos a ver cuando veamos las servidumbres. Por lo tanto, las limitaciones. Limitaciones de la propiedad, construcciones no permitidas. Nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia de una pared ajena o medianera. Aljibes, o sea, aquellos depósitos, cisternas, ¿verdad?, de agua, pozos, cloacas, letrinas, acueductos, horno, fraguas, chimeneas, establos, ni depósitos de agua ni de materias corrosivas, sin construir las obras de resguardo necesarias y con sujeción a cuantas condiciones se prevengan en los reglamentos de policía y de sanidad. O sea, todo hay esas limitaciones. Si yo no las cumplo, hay un abuso de propiedad. Ese es un abuso de propiedad. Prohibición de actos que dañen pared medianera, una pared que divida un predio de otro predio. No se puede poner contra una pared medianera que divida 2 predios de distinto dueño ninguna acumulación de basura, tierra, estiércol u otras materias que puedan dañar la salubridad de las personas y la solidez y seguridad de los edificios. Tanto en estos como en los enunciados en el artículo anterior, a falta de reglamentos generales o locales, se ocurrirá un juicio pericial. Entonces, no se puede. Siembra de árboles cerca de heredad ajena, si son grandes, no a una distancia de 3 metros, y si son de arbustos o árboles pequeños, de 1 metro. Entonces, debido a que también se tiene el derecho de exigir que se arranquen los árboles, para que exista mayor distancia de la señalada en el artículo que precede, si por la extensión de sus raíces amenazaran la seguridad de sus construcciones. Hay árboles que las raíces destruyen las paredes medianeras y provocan daño al predio vecino. Ramas que se caen sobre propiedad vecina. Si las ramas de los árboles se extienden sobre alguna heredad, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho de reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre sus propiedades. Los frutos que caigan pertenecerán al vecino de
de donde cayeron, ¿verdad? Limitaciones de la propiedad, obra peligrosa. Si un edificio o pared amenazare peligro, podrá el propietario ser obligado a su demolición, ¿verdad? Entonces, si hay una pared que está provocando peligro para el resto de las demás construcciones, pueden solicitarse que sean demolidas. Entonces, a sabiendas de todo eso, tenemos, así como hay limitaciones a la propiedad, no podemos abusar de la propiedad, hay acciones protectoras como medios de defensa. Primero tenemos en el artículo 468 y 69 la acción reivindicatoria, que es la que procede cuando un tercero de forma indebida se apropia de un bien. Entonces debe demostrarse su titularidad dominical, no de domingo, sino de dominio, a efecto de recuperar el mismo. También se tiene una acción publiciana y consiste en el derecho que se dispensa quien detenta un bien poseedor de buena fe y con justo título que esté próximo a beneficiarse con la usucapión. La usucapión es obtener un terreno a través de la posesión de un terreno a través del tiempo. En el caso de que se hubiera despojado por un poseedor de inferior condición, o sea, es el derecho que va a tratar de que se reconozca a esa persona que tiene la posesión por largo tiempo y que son de posesión de buena fe. Y luego están los interdictos, que los interdictos son esos medios de defensa, proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión, y en ellos no se puede resolver alguna sobre la propiedad. Estos pues están en el artículo 249 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí están establecidos los interdictos. Hay de amparo, de posesión o de tenencia, de despojo, cuando no se quiere hacer el apeo y deslinde, y de obra nueva o peligrosa. En el artículo, pues ahí están, aquí les dejo nada más los artículos 464, 65, 66, hasta el 68, que es del Código Civil. Ahí está un poquito más grande. La reivindicación, los frutos de los bienes, todos los artículos que ustedes tienen que señalar y volver a leer. Entonces, esta es lo que concierne a propiedad. Pienso que las hojas de las hojas de estudio que les dio la licenciada, pues con ello se complementan todas las imágenes. No se puede hablar de propiedad sin tratar de hablar realmente de lo que es la historia. Por lo tanto, ahí estamos. Vamos a ver. Bueno, ¿alguna pregunta? Sé que es un poquito bastante tedioso, pero si vuelve uno a repasar las diapositivas, va a ir entendiendo, está lo más claro posible. Si usted vuelve a leer el artículo
464. A ver, alguien que me lea el artículo 464 de nuevo. Yo se lo leo. Dice, artículo 464, contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. O sea, los límites y las limitaciones, ¿verdad? O sea, que es el derecho de gozar y disponer. Ahora podemos decir que gozar es el uso y el aprovechamiento. Y el disponer, puedo enajenar, o sea, vender, transmitir, y puedo también gravar, o sea, imponer un gravamen a mi propiedad para garantizar el cumplimiento de una obligación. Si yo tengo esas facultades, tengo el dominio. Por lo tanto, las facultades del dominio son dos: de uso y aprovechamiento y de disposición, en la cual yo puedo enajenar y puedo grabar. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo? Un poquito tedioso, ¿eh? Cansado. Si es cansado para ustedes, ya se imaginan para mí. Pero yo creo que es muy, muy bonita la... Sí, diga, Cristian. Buenas tardes. Sí, Cristian, dígame. Sí, disculpe, tengo una duda con relación a la reivindicación y se me ocurre el asunto de España con los invasores de las propiedades. Dice el propietario de una cosa, tiene el derecho a reivindicarla de cualquier poseedor o detentador. ¿Qué se hace en Guatemala, digamos, con los... Esa es la acción famosos reivindicatoria, es tratar, usted tiene que demostrar que esa cosa es suya. Y entonces usted tiene que demostrar que es propietario. Y entonces interpone una acción reivindicatoria. Si alguien se la ha quitado, tiene derecho a que se la devuelvan. Así de sencillo. Disculpen, esa acción reivindicatoria, Cristian, se plantea a través de un juicio. Un juicio en los juzgados civiles, ¿ya? Y es un juicio ordinario. ¿Y a los ocupantes les protege la ley, por ejemplo, el derecho de habitación o algo así? ¿O es que todo eso lo tiene que demostrar. Todo eso lo tiene que demostrar usted en juicio, porque no sabemos en qué calidad están las personas habitando ahí. Por medio de la ocupación no se pueden adquirir bienes inmuebles. Esa figura no aplica para ahí. Aquí estamos hablando de propiedad. Ocupación ya es un modo de adquirir la propiedad, pero para bienes muebles, no para inmuebles. O sea que la ocupación se da para cosas que no tienen dueño. Pero muebles. Pero que sean bienes muebles. Bienes inmuebles es invasión. Eso es invasión. Ah, sí, eso, pues es que bueno, lo que están hablando en España es de la invasión. Invasión. Eso es de bienes inmuebles. Ah, excelente, gracias por la aclaración, eso es un buen punto, muy amables. Gracias, Lick. Bueno, estamos. ¿Alguna otra pregunta? Es que esas acciones son las que protegen la propiedad. Obviamente, si la están protegiendo, yo como dueño tengo que comprobarlo, porque no es solo de venir a decir, ay, mire, aquel lote es mío, fíjese, porque lo heredé de mis tatarabuelos. No, cada bien tiene un titular y debe ser comprobado como tal, y para eso están las acciones para defensa de la propiedad. Otra cuestión sería que alegara una posesión y una usucapión, pero eso es aparte, no hay que confundir las figuras.
Así, y eso es lo que estamos haciendo aquí al estudiar los derechos reales, ¿verdad? Ir ubicando cada figura. Por ejemplo, le comentábamos al compañero que por ocupación no se adquieren bienes inmuebles. Y lo vamos a ver cuando tratemos el tema en especial, en específico. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bien. ¿Sí? ¿Doctor? ¿Dónde están las tres acciones? La acción reivindicatoria, la acción policiana y la acción de los interdictos. Los interdictos sí es en la vía sumaria. Sí, en la vía sumaria, sí. A ver, ¿Alguien más? ¿Alguien más? No hay preguntas, todo está bien. Todo está claro. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces dejamos ahí. Sí, Cristian. Bueno, solo quería comentar que me parece muy interesante el artículo de construcciones no permitidas, ¿verdad? Cloacas, letrinas, acueductos, porque pues la explicación es que a la hora de hacer el pozo lo hacen vertical, pero cuando el agua empieza a golpear las paredes, empieza a extenderse y se traga toda la casa del vecino también. Así es. Humedece las paredes y hasta daña el ladrillo o el bloque, ¿verdad? Contamina. Además tiene que construirse bajo los cánones de protección de la propiedad vecina. Así es. Eso está un poco difícil, pero eso, ¿cómo se llama? Abuso de propiedad. Abuso de Por propiedad. eso es que la definición es muy clara, ¿verdad? Dentro tiene derecho de gozar y disponer, que ahí están las facultades del dominio, pero con los límites y las obligaciones observadas en la ley. O sea que no tiene la propiedad, pero no es tampoco para abusar, no es absoluta. ¿Y se puede entonces demandar ese abuso de propiedad cuando ya lo perjudica a uno? Por supuesto que esas son las reembolsos. Cobrar los daños y perjuicios que le ocasione, ¿verdad? También en juicio. También en juicio. Oliver Carrera, usted levantó la mano. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Serían ustedes tan amables de poderme como ampliar un poquito lo del fondo en relación a los derechos de servidumbre? Yo entendí que más tal vez era como ya las propiedades que se tienen de muchos años como parte de un legado, podría ser, licenciada. Y ahí en la diapositiva le puse la definición de fondo. ¿Qué es el fondo? Es una finca y todo. La obligación de cerrar el fondo es delimitar hasta dónde es su propiedad, no más de lo que es delimitar. Lo puede cerrar o lo puede delimitar con vallas o setos, pero tiene que ser bien delimitado lo que usted posee, no más de lo que usted posee. Por eso es que tiene la obligación de cerrar el fondo, o sea, delimitar bien su propiedad. Y en relación a los derechos de servidumbre, eso, digamos, lo vamos a ver después. Lo vamos a ver específicamente cuando veamos la servidumbre. Pero les puse ahí el ejemplo que digamos que un predio con respecto a otro predio, pero uno de los dos no tiene salida a la vía pública. Entonces, uno de ellos que sí está cerca de la vía pública tiene que darle una servidumbre legal de paso, por ejemplo. Entonces, esas son las limitaciones. Y si usted le dice al dueño del predio no tiene salida, que no le da,
Entonces él puede recurrir a la ley porque eso está establecido en ley que le debe de dar. Son limitaciones a su propiedad y tiene que cumplirlas uno. O sea que la servidumbre va a ser obligatoria. Como por ejemplo cuando se distribuyen terrenos para una familia, por decirlo así, y hasta el fondo del espacio de donde está cerrado el fondo queda un terreno que es de uno de los familiares, a puro tubo, por decirlo así, los demás familiares tienen que dejar un espacio para entrada y salida de ese familiar. Así es, eso es. Y es por ley, no puede negarse. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Es que miren, la servidumbre, no precisamente, Rosario, no precisamente la servidumbre va a ser un paso. Lo que pasa es que la servidumbre, lo vamos a ver, es un derecho real de mero goce, y lo que se hace es gravar un bien inmueble, ¿verdad? Porque la servidumbre es para bienes inmuebles. Entonces se grava un bien inmueble a favor de otro bien inmueble para su utilidad. Y entre otros está, por ejemplo, el acceso que debe de tener un fondo a la vía pública, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay otras clases de servidumbre, hay de desagüe, hay de abrevadero y saca de agua, hay de conducción de energía eléctrica, etcétera. Pero como les repetimos, ese tema es específico de la servidumbre como un derecho real de mero goce. Y lo vamos a ver después. Es un gravamen que constituye un bien inmueble a favor de otro bien inmueble para utilidad, puede ser para utilidad pública o también para utilidad personal. Entonces... Eso se realiza en lo privado, ¿no? ¿Perdón? Eso se realiza en lo privado. No, también puede haber a nivel de Estado. Ajá, por eso le decía, hay de energía eléctrica, por ejemplo, para colocar los postes, hay para colocar las señales de telefonía, todo eso. Y entonces lo puede constituir el Estado también, siempre y cuando haya una indemnización. Ahí lo vamos a ver. Por eso la diapositiva que les presenté solo tiene 2 ejemplos, no le podía poner más. Está lo del paso y está el brevadero, la conducción de agua. Entonces, eso lo vamos a ver por eso se los dije ahí cuando iba explicándoles, va a ser específicamente cuando veamos las servidumbres. Así es. ¿Alguien más, compañeros? Yo vi que había alguien más, pero aquí pasa muy rápido el mensaje, entonces pidan la palabra, ¿verdad? Es mejor. Licenciada, había sido yo, pero con la aclaración que estaba dándole el doctor al compañero sobre los pasos que se tienen que permitir por ley, ¿verdad? Pero ya me quedó aclarada la duda, muy amable. Bueno, para servir. Gracias. ¿Alguien más? Ok, finalizamos aquí entonces y nos vemos el día jueves, Dios primero. Pasen feliz tarde. Gracias. Les agradezco. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz noche. Feliz noche.